aérea difícil y fisiológicamente difícil. El tema de la vía aérea, pues es muy diferente la forma en que se hace el manejo de la vía aérea, tanto en lugares, digamos, un poco más controlados, como es la anestesia, donde usualmente los pacientes son sanos, donde hay tiempo suficiente como para evaluar si el paciente tiene predictores de vía aérea difícil, a lo que es realmente una intubación, ya sea en el escenario de urgencias o en el escenario de la unidad de cuidados intensivos, donde usualmente los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son pacientes que además de tener, digamos, usualmente lo hacemos por una falla respiratoria hipoxémica, tienen, digamos, una reserva hemodinámica disminuida y una reserva respiratoria también disminuida. Entonces, digamos que nosotros no podemos, digamos que darnos tanto el lujo como de tener tanto tiempo para fallar en el proceso de intubación, porque muchas veces va a ser muy difícil recuperar a los pacientes después de que tenemos una vía aérea que fallamos. Es muy importante, al menos en el escenario de nosotros, hacer muy bien ese establecimiento de un plan A, plan B, plan C, por el tema de que, pues, a medida que van aumentando los intentos, aumenta el riesgo también de mortalidad. Entonces, obviamente también hoy vamos a hablar algunos aspectos pues, de lo que usualmente también hablamos como de predictores de vía aérea, pues porque eso también es importante. Sin embargo, sepan que el escenario es distinto. Nuevamente, mi nombre es Iván Pérez, yo soy residente de cuidados intensivos de la Universidad Pontificia Bolivariana, yo soy de Barranquilla. Em, y la dificultad en el manejo de la vía aérea, digamos que, o el término más bien de vía aérea difícil, es esa dificultad o falla en el manejo de la vía aérea cuando, pues, digamos que no estaba predicha previamente. Entonces, digamos que mm, uno en verdad puede tener como varios escenarios donde hay falla del manejo de la vía aérea. Entonces, no es solamente una vía aérea difícil en el escenario de la laringoscopia directa y en el paso del tubo orotraqueal, sino que uno puede también tener dificultades en el proceso de la ventilación, también nuevamente pues en el proceso de la laringoscopia o en el paso del tubo orotraqueal, o también nosotros hablamos de una vía aérea difícil cuando hay también dificultades en el manejo quirúrgico. Entonces digamos que cada vez ese concepto se va ampliando aún más, teniendo en cuenta que cada vez son más los números digamos, de estrategias que hay para uno poder hacer el abordaje de la vía aérea. Uno entonces puede tener escenarios de dificultad de dado una ventilación difícil con máscara. Entonces ese sería se definiría como cuando estamos ventilando al paciente y no logramos tener una saturación mayor al 90% a pesar de tener una FIO2 al 100%. Esto lo podemos presentar por varias dificultades, ya sea que tengamos dificultades por fugas por la máscara, tener un sello inadecuado, o digamos que hay muchos pacientes, especialmente los que tienen pulmones fibróticos, por ejemplo, los pacientes que tienen una neumonía intersticial usual, que los comenzamos a ventilar y son pulmones rígidos, que son difíciles de ventilar, y digamos que esos también pueden darnos algo de dificultad para aumentar la saturación de estos pacientes. Otro sería, pues, otro hallazgo que también tendríamos es que a pesar de que administramos ventilación, no hay movimiento torácico, además que no hay una capnografía adecuada. Este escenario se puede presentar en un 1 o un 5% de los casos, y de hecho es más frecuente pues, en las unidades de cuidados intensivos. En el caso de ya no una ventilación difícil con máscara, sino cuando estamos hablando de una laringoscopia difícil, entonces estaríamos hablando de que no se ven las cuerdas vocales luego de que llevamos varios intentos de una laringoscopia directa o indirecta. Entonces, en este caso, la incidencia es de un 10%. Eso cuando vemos usualmente los estudios los estudios de anestesiología, y es más frecuente, como les digo, en los pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, resulta que una intubación fallida
puede llegar a tener una incidencia de un 0,05 hasta un 0,35%. Esto quiere decir que siempre, de hecho podría mencionarse como frecuente este escenario. Entonces es muy importante pues tenerlo en cuenta, pues porque nuevamente a medida que aumentamos el número de intentos y no podemos manejar adecuadamente una vía aérea, aumenta pues el riesgo de mortalidad. El escenario más grave entre los dos obviamente va a ser el escenario de un paciente en el que no lo puedo ventilar. Es decir, si yo al paciente lo puedo ventilar, puedo buscar estrategias ya sea para revertir la relajación neuromuscular en caso de que lo haya tenido o esperar a que el efecto de la sedación pase. Entonces, el problema sería que ya tengo al paciente sedado y lo tengo relajado y además el paciente no me ventila. Entonces, ese es un escenario, pues digamos que es más difícil porque además, digamos, de tener dificultades para ventilarlo y que, por ejemplo, no lo podamos intubar. Otro escenario que también está descrito y que tiene su significado es la ventilación supraglótica difícil. También es posible que se pueda presentar. Digamos que no es tan frecuente teniendo en cuenta que la ventilación supraglótica cada vez ha sido utilizado más y más en los escenarios, digamos, de muchos de esos pacientes que eh, digamos que los estamos ventilando, no los logramos intubar y una estrategia rápida puede ser el uso de una ventilación supraglótica nuevamente como una estrategia temporal. Es decir, eventualmente estos pacientes van a requerir un manejo definitivo de la vía aérea, aún así tengan una ventilación supraglótica, porque la ventilación supraglótica no nos protege contra los problemas de, por ejemplo, de la broncoaspiración. Y aparte que la ventilación no es igual de óptima con este tipo de dispositivos. ¿Cómo se define una ventilación supraglótica difícil? Entonces será el paciente que no lo podemos ventilar a pesar, por ya sea pues colocación difícil, aunque estos dispositivos pues usualmente son fáciles de colocar, se requieren varios intentos, un sello inadecuado, hay una fuga excesiva o una resistencia excesiva al ingreso o al egreso de gas. Y ya en el manejo de una vía aérea pasiva difícil o fallida, esto es un escenario también que muchas veces ya los tenemos más frecuentemente nosotros en las unidades de cuidados intensivos cuando los estamos haciendo un manejo, por ejemplo, con traqueostomía. Entonces, sería el proceso en el que estamos realizando la tráqueo y no podemos, digamos, obtener una buena permeabilidad de la vía aérea a través de la tráquea. Entonces, una ventilación inadecuada, nuevamente entonces sería los escenarios en el que estamos ventilando al paciente, le estamos dando ya sea con un aire RIS o pues con el dispositivo EM que estemos utilizando. Entonces, a pesar de la ventilación, no vemos movimientos torácicos adecuados, se dilata el estómago, hay sonidos respiratorios inadecuados, signos auscultatorios inadecuados o una saturación inadecuada. Esto también pues, puede extrapolarse, por ejemplo, al mismo escenario de una laringoscopia directa en el que pasamos el tubo y al pasar el tubo no hay ninguna de estas, ya sea porque está en esófago o sería de hecho el escenario más frecuente. Otras cosas a tener en cuenta, entonces sería, por ejemplo, de que pues obviamente nosotros al tubo orotraqueal, al sistema, le colocamos la capnografía y que no logremos tener unos niveles adecuados de capnografía o que el paciente se torne hipoxémico y además de que esté hipoxémico hay cambios asociados a esta hipoxemia. Cuando un paciente tiene cambios asociados a hipoxemia y hipercapnia, estos pueden ser, digamos que se aumenta el tono simpático del paciente por esta misma hipoxemia, entonces hacen hipertensión, taquicardia, bradicardia o pueden incluso hacer arritmias. Más que todo, digamos, ya sería más taquicardia que bradicardia, por lo que es más que todo asociado pues a ese influjo simpático asociado. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, entonces digamos que podemos llegar a tener dificultades en la ventilación hasta en un 17% de los pacientes, muy diferente al escenario que se obtiene, por ejemplo, en el quirófano normal, donde usualmente las dificultades de la ventilación están en aproximadamente un 0,7, un 3%, o en el escenario de una dificultad en el manejo de la ventilación combinado con dificultad en la laringoscopia,
Eso se debe hasta en un 27% de los casos para nosotros en las unidades de cuidados intensivos. A diferencia de lo que sucede en anestesia, donde en anestesia, pues ellos suelen tener vías aéreas fáciles, sin tanta dificultad, donde la incidencia es solamente de un 0,3 a un 0,4%. Y por eso para nosotros es más frecuente una falla en la intubación. Y el problema en fallar en la intubación es esto, es la mortalidad. ¿Listo? Entonces, los pacientes que nosotros estamos intubando muchas veces, como les comentaba, pueden tener alteraciones hemodinámicas o por tener mayor dificultad en la intubación, entonces hay mayor riesgo de mortalidad, por ejemplo, asociado también a esa misma hipoxia. Aparte que muchos de nuestros pacientes hacen falla respiratoria y nosotros digamos que no es como que tengamos el mismo tiempo que se tiene de que tantas horas de ayuno o algo así, no, sino que muchos de nuestros pacientes son pacientes que tienen estómago lleno. Entonces es frecuente que a medida que nosotros estamos haciendo el proceso de intubación podamos ver cómo el paciente, a pesar, por ejemplo, de que muchas veces les hacemos manejo con aspiración del contenido gástrico, muchas veces uno ve a medida que va intubando el paciente cómo se va regurgitando y pues si yo no manejo adecuadamente la vía aérea, todo eso que regurgita termina yéndose a la vía aérea y termina siendo una causa frecuente, pues dentro de las causas más frecuentes de mortalidad en el manejo de la vía aérea de los pacientes. Listo. Entonces es por eso que es importante. Este es un mensaje prácticamente que siempre quiero dejar y es que en las unidades de cuidados intensivos el primer intento de la vía aérea, de manejo de la vía aérea tiene que ser el mejor intento. O sea, aunque suene muy lógico, muchas veces la gente no tiene esto en cuenta. Y es que si es un paciente crítico, o sea, yo no me puedo darme el lujo de que falle el primer intento y al fallar el primer intento el paciente se torne apneico y que la recuperación de pues, digamos, de la saturación se vea dificultad porque muchas veces se vuelve pues, más difícil de ventilar después de que ya se ha vuelto con saturaciones por debajo, por ejemplo, de 60. Además, tiene que ser el mejor intento porque estos pacientes tienen una reserva, una capacidad funcional residual más baja y por ende el tiempo de apnea de los pacientes es más corto. Entonces, no, digamos que no es tan frecuente como para nosotros ir pensando de que fácil no, si fallo, simplemente lo despierto y miro a ver qué hago después. En el escenario de las unidades de cuidado intensivo esto no es así. Entonces, unas cosas para recordar en cuanto al tema de la anatomía funcional. Entonces hay que tener en cuenta que pues obviamente a nivel nasal tenemos la parte del cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior, el cornete supremo. Muchas veces entonces, al menos en anestesia y pues algunas veces muchos de los pacientes también pueden llegar a estar en las unidades de cuidados intensivos, pues uno puede también hacer un abordaje de la vía aérea cuando son, por ejemplo, muchas cirugías de cabeza y cuello. Algunos o que tengan intervenciones en cavidad oral, se puede hacer el abordaje de la vía aérea por vía nasal. Y al hacerlo por vía nasal, finalmente simplemente pasa a través de los cornetes y después a través de la boca se va empujando se puede utilizar una pinza de McGill para avanzar el tubo y poder avanzar ese tubo a través de las cuerdas, haciendo un abordaje a través de la nariz. Complicaciones que podemos tener, por ejemplo, para este abordaje es la desviación del tabique nasal y la permeabilidad nasal. Por eso es que en caso de que se vaya a hacer un abordaje nasal de la vía aérea, entonces esos pacientes, pues es importante previamente pues ver cuál es el que digamos, el MEAT, pues, o más bien la, digamos, la fosa nasal por donde el paciente ventila mejor para eh, hacer el abordaje finalmente de la vía aérea por ahí. Entonces, eso es como por un lado en cuanto al tema de la parte nasal. Por otro lado, en cuanto a la parte bucal, es muy importante, pues obviamente, el tema de la tracción mandibular. El tema de la tracción mandibular es que obviamente nosotros ponemos nuestras manos
el paciente está en supino y nosotros estamos enfrente de él y con nuestros dedos empujamos pues el ángulo mandibular y al empujar el ángulo mandibular, entonces lo que hacemos es desplazamos hacia adelante la mandíbula y con ello además la lengua. Y con eso permitimos que haya pues, un alivio de esa obstrucción de la vía aérea porque la orofaringe, pues, digamos, la lengua más bien se desplaza de forma posterior hacia la orofaringe y entonces eso permite que mejore la obstrucción de la vía aérea y se facilite finalmente la intubación. Y eso es más o menos lo que nosotros hacemos cuando estamos ventilando con la maniobra de la C y la E. Con la C, pues el dedo pulgar y el dedo índice, pues manejamos obviamente la máscara y con los otros dedos lo que hacemos es intentar hacer empujar finalmente ese ángulo submandibular para aliviar esa obstrucción de la vía aérea. Y complicaciones que podemos tener, por ejemplo, en el caso de la parte bucal, es el tema de la celulitis y la angina de Liebowitz o algunos hematomas en los pacientes con trauma, donde esos pacientes en esos espacios, o sea, se puede finalmente desplazar posteriormente la lengua y además como con el contenido y el hematoma terminar generando un desplazamiento de la tráquea y al desplazar la tráquea generar dificultades al manejo de la intubación. Entonces esos pacientes que están en hematoma y es un hematoma que va creciendo en cuello, pues porque muchas veces uno los ve como, pues ya sea por un trauma o algo, o por una infección, va aumentando el tamaño y tomarle, por ejemplo, una radiografía, uno ve el desplazamiento claramente de la tráquea y en esos pacientes es más difícil poder llegar a ver finalmente las cuerdas vocales. En cuanto a la parte de la nasofaringe, no la nasofaringe, pues va pues, desde la base del cráneo, desde la base del cráneo hasta el cartílago cricoides, la nasofaringe va hasta de ahí hasta perdón, hasta la orofaringe pues, y el paladar blando y el nasofaringe, perdón, la orofaringe va hasta aquí hasta la altura de la epiglotis, que es donde, en la altura de la epiglotis es donde finalmente nosotros vamos a terminar pudiendo avanzar y finalmente ver la glotis y poder hacer ver las cuerdas vocales y poder finalmente pasar el tubo y la hipofaringe va finalmente hasta hasta el cricoides. Entonces, eso finalmente pues son como las estructuras, pero lo más importante en este escenario es que en la parte posterior de la faringe, están las amígdalas faringeas que en caso de que se inflamen o los pacientes que tienen obstrucción crónica y hipertrofia puede llegar a terminar dificultando la visualización de la vía aérea. Y además, la pared posterior del orofaringe también durante el paso, digamos, de la intubación orotraqueal, si no se hace, digamos, con un cuidado adecuado, puede haber un desgarro de esta aponeurosis y causar una disección retrofaringea. Y eso también terminar generando como complicaciones. Son cosas que se pueden presentar durante el manejo pues, de la vía aérea. Y ya pues en esta parte nosotros podemos ver, y esto es lo que vamos a ver finalmente cuando estamos haciendo el proceso pues de la intubación, la idea es que cuando estamos manejando la vía aérea es que nosotros hagamos un pinzamiento de esta parte de la vallécula. Entonces, con esto, lo que al colocar en esta parte la valva, lo que generamos entonces es empujamos hacia adelante como hacia los pies del paciente, siempre evitando obviamente los dientes, pero o posicionando la valva en este punto. ¿Para qué? Porque en el momento en que nosotros colocamos y comenzamos a empujar esta parte, esto es lo que nos permite que la epiglotis entonces digamos que se abra y nos permita poder tener una visualización adecuada de la vía aérea. Un error frecuente, pues porque las valvas que nosotros utilizamos son las valvas curvas, un error frecuente es que no hacemos, digamos, el pinzamiento en este punto, sino que lo hacemos en este punto y no logramos ver de forma adecuada las cuerdas vocales. Digamos, si utilizáramos nosotros una valva recta, como es en el caso de los niños, en ese caso nosotros sí hacemos un pinzamiento de la epiglotis como tal, posicionándonos en este punto. Como nosotros no utilizamos valvas rectas, sino que utilizamos valvas curvas,
nuevamente la posición de la valva debe ser esta. Y así nosotros podemos ver entonces pues claramente el tema de la vía aérea. Entonces, y ya avanzando más allá de las cuerdas vocales, entonces obviamente vamos a tener la laringe, vamos a tener las tráqueas con sus anillos traqueales y en este punto alrededor de T5 vamos a tener la carina. Y a partir de ahí entonces vamos a tener las ramificaciones entonces de la vía aérea, pues obviamente los bronquios, bronquiolos y pues finalmente los alvéolos. Usualmente hay que tener en cuenta que por debajo, cuando uno hace un abordaje, por ejemplo, quirúrgico de la vía aérea, cuando uno va a hacer una traqueostomía, hay pacientes, bueno, no hay pacientes, usualmente cuando estamos por debajo de T5, bueno, incluso más bien del quinto, sexto anillo traqueal, entonces ahí comenzamos a ver y comienza a discurrir la arteria innominada. Y uno de los riesgos de al momento de uno manejar y hacer una traqueostomía es llevarnos esa arteria innominada y terminar causando un sangrado masivo del paciente. Por eso que usualmente el abordaje de la traqueostomía se hace entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Mm, ahora, en cuanto a la evaluación de la vía aérea, acá tenemos en cuenta que cuáles son los factores de riesgo pues, para tener una vía aérea difícil. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros en las unidades de cuidados intensivos tenemos pacientes postquirúrgicos y es muy importante saber cuál fue o cómo fue el abordaje que tuvo ese paciente en el quirófano de la vía aérea, teniendo en cuenta que si el abordaje fue difícil, el ya tú tener una historia de vía aérea difícil, aumenta el riesgo de forma significativa. Recordemos que un LR francamente positivo es el que tiene un LR positivo mayor a 10, 5 es significativo, 10 es francamente positivo. Y entonces, si ya tuviste una historia de área difícil, lo más probable es que vayas a tener una nueva vía aérea difícil. Y recordemos que usualmente la definición de vía aérea difícil, si es un paciente postquirúrgico, sería una definición que hizo el anestesiólogo que usualmente tiene una curva importante. Entonces, uno no puede, digamos, obviar ese antecedente llegar a querer a pensar de que uno va a tener más habilidad que el anestesiólogo para hacer el abordaje de la vía aérea. Entonces uno tiene que ir en esos escenarios francamente preparados. Este artículo es muy bueno sobre un JAMA, donde entonces quisieron ver cuáles son los parámetros de historia clínica y del examen físico que aumentan el riesgo de una vía aérea difícil. Si el paciente tiene un antecedente de ronquidos, tiene un LR de 3.4. Si tiene un IMC mayor a 27, es de 2.2. Es decir, no todo obeso realmente, pues porque el LR sí es positivo, pero no todo eso, pues necesariamente es una vía aérea difícil. En los componentes de la exploración física hay que ver la cara, el cuello, la apertura de la boca. Una apertura de la boca pues, por debajo de 2.5 pues es también uno de los factores de riesgo más importantes para tener una vía aérea difícil. A evaluar obviamente, nuevamente si es más frecuente si uno no está en el escenario de urgencias o de cuidados intensivos, pues la anatomía orofaringea y la dentadura. Siempre obviamente cuando uno va a intubar, hay que retirarles las prótesis dentales que tenga el paciente para poder facilitar el abordaje de la, de la vía aérea y hay que valorar la capacidad del paciente para deslizar la mandíbula hacia adelante, por un lado, porque este también es uno de los factores de riesgo más importantes para una vía aérea difícil y no solo eso, sino que cuando nosotros estamos ventilando, lo que vamos a hacer es intentar también desplazar la mandíbula hacia adelante para poder facilitar la ventilación. Y por otro lado, hay otros sí elementos como la longitud del cuello, la circunferencia del cuello, la visibilidad de la ula. Obviamente, si el paciente al abrir la boca ya se le ven prácticamente las cuerdas bucales, pues probablemente sería una vía aérea difícil cuando finalmente lo vayamos a hacer el abordaje. Entonces, este es el escenario que les estaba, bueno, no el escenario, es lo que les quería mostrar. Entonces, si vemos aquí en esta parte superior, aquí está la valva.
Listo, entonces este es el punto en el que nosotros colocamos la valva y al colocar la valva, entonces empujamos y al momento de empujar, entonces la epiglotis se asciende y al momento de ascender, pues podemos ver finalmente las cuerdas y pasar el tubo sin dificultad. Entonces, este pues es el score tan frecuentemente mencionado que uno es visión completa de la glotis, 2A, una visión parcial de la glotis, 2B, parcialmente de los aritenoides o parte posterior de las cuerdas vocales, como lo vemos acá. En el 3 solo se ve la epiglotis y en el 4 no se ve ni la glotis ni la epiglotis. Entonces, nuevamente, en el artículo, pues nos muestran como un Malampati mayor o igual a 3 que además tenga una distancia esternomentoideana baja y una distancia tiromentoideana baja, el RR es de 120. Listo. Esto es como muy importante a tener en cuenta. Otros que se han descrito, como la regla del 332 tiene muy baja sensibilidad y especificidad, pero este es importante porque es uno como de los digamos, de los individuales, sí, no score combinados, que por sí mismo la capacidad del paciente digamos, como de morderse la parte superior bueno, digamos, el labio superior con los dientes inferiores, entonces eso, el tener esa capacidad permite que, pues, digamos que facilita el manejo de la vía aérea muy probablemente con un LR de 14, es decir, el uno tener la capacidad de hacer esto quiere decir que probablemente va a tener facilidad de poder manejar adecuadamente la vía aérea. Estos son los otros, la apertura pues de los incisivos, si esto está por debajo de 2, otros dicen 2,5, aumenta más la probabilidad de que sea una vía aérea difícil. O como podemos ver, la distancia externo-mentoniana es otro importante, cuando es menor a 12 o menor a 15, dependiendo de la literatura, pues va a ser más difícil el manejo de la vía aérea y también la movilidad del cuello. La distancia iomentoniana tiene una sensibilidad muy baja, sin embargo, un LR de 6,4. Y hay otro que es la razón digamos, uno hace la distancia tiromentoniana, pero además de esto lo indexa a la altura del paciente y pues es otro de los predictores de vía aérea difícil. Y la retrognatia, es decir, si un paciente tiene retrognatia, entonces, ¿qué se define como? Una mandíbula que mide menos de 9 centímetros desde el ángulo de la mandíbula a la punta de la barbilla, o que es la apariencia subjetiva de una mandíbula corta tiene un LR positivo de 6. Entonces un LR sí, finalmente como positivo. Esto solo como para mostrarte, esta es la publicación original de Malampati. Pues digamos que esta clasificación original se modificó posteriormente a como yo se los mencioné previamente y nuevamente la imagen que les mostraba. Eh, Importante tener en cuenta que esta pues obviamente realmente la LLR no es tan elevado, sin embargo es uno que utilizan mucho en anestesia. Esta es de Malampati y esta que les mencioné previamente, pues es la de Cormac. Listo. Que es muy importante siempre luego de intubar mencionar cuál fue el Cormac. Hay que tener en cuenta, obviamente, que el Cormac es muy subjetivo. Es decir, si tú eres una persona que lleva más de 200 intubaciones, probablemente cuando tú hagas la laringoscopia directa, tu puntaje de Cormac va a ser muy diferente a si eres una persona que lleva solamente 2 intubaciones. Entonces, a veces es muy subjetivo, pero es muy importante siempre mencionar, pues, el Cormac luego de hacer la intubación orotraqueal. Por otro lado, se ha descrito también predictores de videolaringoscopia difícil, pero que son muy similares como dificultad para la apertura de la vía aérea. Otro es que haya sangre en la orofaringe, porque entonces tú colocas el vídeo y al colocar el vídeo la sangre te oculta lo que estás viendo. Entonces eso te va a dificultar finalmente pasar el tubo. Entonces si vas a usar un vídeo, idealmente que tengas también una Yancower, lo que tengas para drenar
una sonda de drenaje para drenar como el material, ya sea de alimento o de sangre que esté. Una limitación para la protrusión de la mandíbula, la obesidad por el cuello corto también, porque cuando uno coloca el videolaringoscopio no se inserta igual a como se le inserta el laringoscopio. Usualmente el videolaringoscopio es mucho más curvo, entonces ese sí se inserta es apto por toda la línea media de la boca. A diferencia de la laringoscopia directa, donde nosotros nos vamos por el lado derecho, desplazamos la lengua y ahí sí hacemos la laringoscopia, pues empujar para poder ver las cuerdas. Listo. Entonces, estos son como predictores de videolaringoscopia difícil. Otro, pues de ventilación con máscara facial difícil, los hombres, la ausencia de dientes, una edad mayor a 50 años, una protrusión mandibular limitada nuevamente por la técnica que ya les expliqué sobre cómo se hace obviamente. La modificación, pues un Malampati modificado de 3 a 4, un IMC mayor a 26, que el paciente tenga apnea obstructiva del cuello o irradiación, una máscara laringia sería también una dificultad, digamos, para tener una apertura de la vía aérea o una deformidad en flexión fija del cuello. Nosotros en las unidades de cuidados intensivos también tenemos pues un score para decir si el paciente tiene predictores de vía aérea difícil. Digamos que nosotros se utiliza el Macocha. En el Macocha entonces el Malampati 3 o 4 tiene 5 puntos y tiene antecedente de apnea del sueño 2, una dificultad en la movilidad cervical de 1, una limitación en la apertura de la vía aérea menor a 3, o una hipoxemia grave o que el paciente esté en coma o uno no ser anestesiólogo, quiere decir que estos serían como, si es un puntaje mayor a 3 son predictores pues de vía aérea difícil. En cuanto a los algoritmos publicados, para nosotros nuevamente es una intubación en una vía aérea difícil no anticipada. Listo, entonces lo primero siempre es posición del cuello, la preoxigenación, un bloqueo neuromuscular adecuado, pues, la laringoscopia directa, intentos 3 más uno obviamente pues por otro experto, y idealmente obviamente tener el buggy, utilizar guía, pues remover presión cricoidea, pues eso ya no se utiliza más es el burp. Pues estos son como el plan A. El plan B sería utilizar un dispositivo de segunda generación, oxigenar y ventilar. El plan C es, bueno, ya llevo estos intentos, entonces vamos a hacer ventilación por máscara facial y finalmente declarar que pues de pronto si es un paciente de no ventilación y no intubación, entonces hacer y preparar todo para una cricotiroidotomía. Entonces, muy importante siempre hacer eso de los plan B, pues, plan A, plan B, plan C, y en esos pacientes, en caso de que sea posible, despertarlo, pero eso sería más posible en el escenario de anestesia. Es importante entonces siempre tener los equipos adecuados para el manejo de la vía aérea, siempre, al menos en las unidades de cuidados intensivos, pues idealmente utilizar una cánula de Guedel. La cánula de Guedel nos va a facilitar mucho la ventilación en esos pacientes en que esté siendo difícil la ventilación. Listo. Entonces siempre utilizar guía. Como les digo, siempre el primer intento tiene que ser el mejor. Entonces, no, lo recomendado es no darse al lujo de decir yo ya sé intubar mucho, lo voy a intubar sin guía, porque el primer intento tiene que ser el mejor intento, aun así uno tenga mucha experiencia. Los estudios dicen que incluso en anestesiólogos que llevan más en el escenario eh, de incluso en el escenario de cuidados intensivos, incluso a pesar de cuando llevan más de 200 intubaciones, digamos que
pueden llegar a tener eh, pues fallas, digamos, pues, o sea que no es raro prácticamente que terminen fallando en el escenario del cuidado intensivo. Entonces, pues porque usualmente podemos tener vías aéreas muy difíciles. Entonces, siempre utilizar guía. La laringoscopia, idealmente, si es un paciente que no es, digamos que no es muy alto, uno utiliza la valva 3 y los pacientes que tienen, digamos, una vía aérea muy anterior o que el paciente es muy grande, utilizamos, en ese escenario si utilizamos las valvas 4. Usualmente con las 3 es suficiente y es adecuado y se manipula bien para el manejo de la vía aérea y esto sería el caso de, pues, de las máscaras laringias. Pero además de eso, vamos a tener que tener disponible la bolsa para ventilación, los tubos de succión, muy importantes porque si el paciente se está broncoaspirando, idealmente succionarlo, máscaras faciales de diferentes tamaños, diferentes tubos, pues uno mayor y uno menor según dependiendo de lo que tengan planeado cómo colocarle. Nosotros usualmente, si en los pacientes críticos, utilizamos tubos no pequeños. ¿Por qué? Porque si son pacientes que vamos a utilizar con ventilación mecánica, idealmente queremos que mm, entre más pequeño el tubo, mayor resistencia le va a generar al flujo aéreo. Entonces, usualmente utilizamos tubos más grandes de los que se utilizan en en los escenarios de anestesia. Y obviamente siempre monitorizar adecuadamente a estos pacientes. Tienes que tener cardioscopio y además no es digamos que las guías de vía aérea fisiológicamente difícil mencionan que no es necesario pues tener una línea arterial, pero sí pues estar monitorizando frecuentemente la presión arterial de estos pacientes y la capnografía. Y obviamente tener los medicamentos que vayamos entonces pues a utilizar y tener también disponibles equipos de rescate, pues en caso de escenarios agresivos, como en el caso de que se requiere una crico o pues en pasos antes, otras alternativas como tener el videolaringoscopio, tener el bugio, tener un FROA para hacer el manejo de la vía aérea entonces de estos pacientes. E idealmente también, obviamente, que en el carro de paros estén también disponibles, porque de hecho una de las complicaciones más frecuentes de la intubación en el escenario de UCI es la hipotensión. Entonces, siempre, si el paciente está hipotenso o tiene tendencia a la hipotensión o está, pues, críticamente enfermo, siempre tener preparados también infusiones porque digamos que no es raro que estos pacientes nos hagan hipotensión en el proceso de la intubación. Para la preoxigenación, digamos, es importante aumentar, pues, ¿cuál es el objetivo? Aumentar el tiempo de apnea segura, es decir, cuánto tiempo puede pasar el paciente sin respirar sin que la saturación caiga por debajo de un 90%. Otros utilizan otros umbrales. Y siempre, obviamente, todos los pacientes se tienen que preoxigenar y seguida en UCI ni en urgencias tenemos los medidores de end-tidal de oxígeno, pero en caso de que estén en un escenario de anestesia, las máquinas miden la fracción de exhalación pues, de oxígeno y cuando está por 0,9 quiere decir que el paciente está adecuadamente oxigenado. Em, en cuanto a sobre si vamos a utilizar una laringoscopia directa o una videolaringoscopia, eso depende mucho de qué tanta experiencia tenga yo previamente con los dispositivos. Es decir, si yo no tengo tanta curva, no se ha cuantificado en la literatura la curva en el escenario de la videolaringoscopia, en laringoscopia directa es de aproximadamente de 50. Entonces, si no tenemos, digamos, de pronto la curva con la laringoscopia, pero si tenemos más curva en el escenario del videolaringoscopio, porque cada vez es más frecuente y que haya como disponibilidad de estos dispositivos, entonces en ese escenario sería más adecuado utilizar el vídeo. El vídeo también lo utilizaríamos en caso de que ya llevamos
intentos de laringoscopia directa y todavía no visualizamos la laringoscopia, o si nosotros tenemos o predecimos que el paciente tiene una vía aérea difícil, idealmente también tener eh, pues idealmente pues, tener disponible el videolaringoscopio, pues porque eso tiene tiempo para aprender, pues no se demora tanto, pero pues tiene un tiempo y eso hay que hacerlo rápido. Cuando se ha comparado, entonces en los pacientes críticamente enfermos, la laringoscopia directa y la intubación orotraqueal, este fue un estudio publicado recientemente que se llama el estudio Device. En este escenario, en pacientes que, pues, bueno, en personal experimentado, cuando comparaban las dos, había más éxito con el videolaringoscopio que con la laringoscopia directa. Pero, entonces, nuevamente, depende es del grado de experiencia que uno tenga previamente con el dispositivo. Si es un paciente crítico y usted nunca ha utilizado un videolaringoscopio, pero tiene curva con laringoscopia directa, pues inicialmente utilice la laringoscopia directa con lo que tiene mayor experiencia. En cambio, si tiene igual curva como con los dos y es una vía aérea difícil, o está en un paciente crítico, se recomendaría entonces el videolaringoscopio, y esto fue independientemente del escenario en el que nos enfrentáramos y y los, sub- y los subgrupos. Entonces, este también fue un metaanálisis, no hubo diferencias en el tiempo de intubación entre la videolaringoscopia y la laringoscopia directa. Sin embargo, pues también al videolaringoscopio también le fue mejor en comparación a la laringoscopia directa. Esto nuevamente en personal que sea entrenado, pues. Esta es de la guía DAS, pero específicamente en el paciente críticamente enfermo. Lo primero es entonces la checklist de preoxigenación, posicionar al paciente con idealmente la cabecera no totalmente plana, sino con la cabecera elevada, evaluar la vía aérea, pues ¿por qué? Porque muchos son estómagos llenos y muchos de estos pacientes se nos van a broncoaspirar. Evaluar la vía aérea e identificar la membrana cricotiroidea en CAPES, porque para el plan C, en caso de que sea necesario, siempre con capnografía, preoxigenar, ya sea con CPAP, con ventilación mecánica no invasiva, y hacer respiración apneica, ya sea con cánula nasal o cánula nasal de alto flujo. Listo. Después entonces vamos a hacer la intubación máximo 3 intentos. Si tenemos éxito, entonces confirmamos con capnografía. De lo contrario, entonces, pues, pues, buscamos con cada intento mantener una ventilación adecuada por cada uno de los intentos. Y en caso de que hayamos fallado una sola vez, o sea, con una sola falla, vamos a pedir ayuda, listo, traer el videolaringoscopio y, y pedir también que en caso, pues, de que tengan un carro de paros, porque el carro de paros normalmente también, o algunos lo tienen aparte, el equipo de manejo quirúrgico entonces de la vía aérea que esté disponible. Listo, entonces obviamente es verificar que no haya presión cricoidea. Se puede hacer un burp, que es una presión con una desviación hacia la derecha, pues a nivel de la tráquea, y ya sea utilizar vídeo y también con boogie, listo, o guía, pero nuevamente les recomiendo, aunque acá desde el primer intento ya debían haber estado intentando hacer con guía. Listo, en caso de que ya estemos en 3 intentos, declaramos que es una falla de la intubación. Al hacer falla de la intubación, entonces oxigenamos. Y en este punto de la oxigenación tiene que ser una oxigenación, digamos que acompañada. Es decir, uno va a hacer la maniobra de la C y la E, pero pues bilateral, y otra persona va a tener la bolsa y va a estar ventilando al paciente mientras el otro asegura un adecuado sello de la máscara que se está utilizando.
Entonces ya ventilamos al paciente e intentamos entonces un supraglótico para el manejo de la vía aérea, nuevamente 3 intentos, y si no falla, ya entonces estaríamos en el escenario de no intubación, no ventilación, y habría que hacer una crico. Una crico. Entonces, y también, entonces, siempre en estos escenarios, uno parar, pensar, comunicar, ya sea si se puede despertar o no al paciente, llamar siempre al más experto, en el caso pues intubar con un supraglótico y, pues lo que ya habíamos hablado entonces de la parte quirúrgica. En la parte mm, quirúrgica lo que se requiere obviamente pues es un bisturí, un buggy y un tubo con balón de aproximadamente de 5 o 6. Entonces se palpa la membrana cricotiroidea, se hace una incisión transversa a través de la membrana cricotiroidea. Al hacer la incisión transversa, entonces hacemos un giro 90 grados. Pues digamos, entonces estábamos horizontal, nos vamos vertical hacia los pies. Listo. Y entonces lo que hacemos es que pasamos el buggy por por la tráquea, y al pasar el buggy entonces ya tenemos un camino por donde va a pasar el tubo. Y ya finalmente entonces ya tenemos un manejo de la vía aérea, los aseguramos y ya. Y siempre recordar que esto es una vía aérea temporal. En caso de que esto sea necesario, posteriormente el paciente se le va a terminar haciendo una traqueostomía. O algunos pueden hacer pues, un manejo retrógrado también pues, de la vía aérea en ese escenario, pero digamos que muchas veces muchos de esos pacientes terminan en tráqueo. Esto es de las guías también DASH, donde nos hablan de una checklist que tenemos que tener en en los pacientes con cuidado intensivo. Siempre tener accesos venosos, optimizar la posición, evaluar la vía aérea, una preoxigenación adecuada, de considerar si es posible con ventilación mecánica no invasiva, optimización del paciente con líquidos. Digamos que en ese escenario hay algunos autores que le colocan 500 cc de líquidos antes de la intubación porque muchos de de los medicamentos que utilizamos son bajos vasopléjicos, entonces digamos que para tener una precarga adecuada, pero siempre lo más importante es tener una infusión de vasopresores preparada, porque en caso de que el paciente haya hipotensión, lo más importante no es colocar efortil, sino hacer un manejo con infusión de norepinefrina para recuperar la vía aérea. Y por otro lado, entonces preparar los equipos, vamos a tener tubos, 2 tubos, pero pues usualmente es uno mayor y uno menor, evaluar el balón, tener las valvas y los laringoscopios y evaluar que funcionen, un videolaringoscopio, buggy, el Jan Kauer, dispositivos de vía aérea, la Guedel. Esto en caso de que haya disponibilidad y la persona esté entrenada para hacer una intubación con fibro, o con, pues, con broncoscopio, evaluar entonces la parte de que en caso de que requiera manejo quirúrgico pues, de la vía aérea, y evaluar los medicamentos que vamos a utilizar, establecer tareas y establecer los planes que vamos a hacer para el manejo de la vía aérea. Y esto sería como algo pues muy similar. Entonces, lo más importante es tener esos planes estructurados y tener los planes pues, para el manejo. Por ejemplo, en estos autores, en este artículo del 2010, utilizaban salino isotónico, nunca utilizamos starch, en ausencia de edema pulmonar cardiogénico, porque en ese escenario ponerle más líquido empeoraría aún más los desenlaces. Y la maniobra de Selig ya no se utiliza, pues ese estudio pues es del 2010. Sin embargo, a pesar de que es un estudio viejo, utilizaban por ejemplo la maniobra de Selig, el uno tener unos planes estructurados mejoraba, digamos, o disminuía, digamos, el porcentaje de pacientes que hacían hipoxemia grave, colapso grave o parada cardíaca. Y acá simplemente como para mencionar y para que esto pues, les quedara
ya sea que le quieran tomar una foto o algo así, pues cuando vayan a estar estudiando, es que en el caso de que yo vaya a hacer una intubación despierto, se hace con lidocaína al 10% con spray, y también se le coloca lidocaína pues al tubo, y lo que se hace es que se utilizan entre 20 a 30 sprays durante la inspiración en 5 minutos. Esto se hace es en el paciente que tiene vía aérea difícil, y además yo no me puedo dar el perder el lujo de que sea de ventilación difícil y el paciente está despierto. Entonces simplemente lo que se hace es que con esa lidocaína en la vía aérea, pues en la boca, pues yéndonos digamos, hacia la región obviamente de la vía aérea, administramos esos sprays, y a partir de ahí, a medida que pues, en la base de la lengua administramos también pues, sí, o 5 sprays más de esa solución, y finalmente se utiliza lidocaína 2 cc, pues, por debajo de las cuerdas vocales, para pues, finalmente llegar para evitar también como ese reflejo tusígeno. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Ya sea si tenemos la opción, ya sea de tener un fibro, o que nosotros con la laringoscopia directa, nosotros estamos viendo directamente la vía aérea, y a través de ahí, con esa ayuda, podemos también administrar los sprays con el paciente despierto, para pues finalmente ponerle algo de, por ejemplo, de dexmedetomidina, y que el paciente también mantenga una sedación consciente, y ya le tenga topicalizada la vía aérea, y poder finalmente pasar a hacer el manejo de la intubación orotraqueal. En cuanto a la ventilación difícil, hay unos scores que se han diseñado. Esta es una de las clasificaciones, que si es grado cero, pues digamos que no se intentó ventilación con máscara o ventilado con máscara, o que fue difícil la grado 3 o el grado 4, pero esto es retrospectivo, entonces no tiene mucha utilidad, sino que lo más importante y lo más útil es esto. Entonces es el paciente en el que le estoy ventilando, y lo pongo con capnografía, con la máscara. Y al ponerle la capnografía, yo miro a ver si está pues por encima de 30, y entonces pues miro a ver si está teniendo pues ya sea una buena meseta pues del end-tidal de CO2, o que en el escenario B, donde no tiene meseta pero tiene más de 10 milímetros de mercurio, o no tiene meseta y tiene menos de 10, porque obviamente a medida que estamos en el C y el D, vamos a tener que buscar formas para optimizar el manejo. Entonces, inicialmente uno puede utilizar una mano para la máscara, pero si estoy teniendo dificultades, utilizo las dos manos para la máscara, y que otra persona es el que administre las respiraciones con la bolsa. Y siempre pues tener una cánula de Guedel disponible pues para el manejo entonces de esa vía aérea. Este sería entonces el escenario en el que otra persona me está ayudando con la bolsa, y yo estoy ventilando el paciente, haciendo una maniobra de tracción mandibular, y estoy presionando para evitar el escenario de las fugas. Ese sería como una de las estrategias. Para hablar un poquito de los dispositivos, entonces tenemos dispositivos no invasivos como laringoscopios directos, el buggy, la guía, los dispositivos supraglóticos, la biolaringoscopia, el broncoscopio flexible, o las guías ópticas o con luz, como es el caso de, pues, del FROA. Pues algunos tienen luz que nos permite ir viendo pues por dónde va, pues, o digamos si hay una translucidez adecuada, que uno pueda ver, digamos, dónde está posicionado el tubo como en ese momento. Y ya los otros sean los dispositivos invasivos: cricotiroidotomía quirúrgica, cricotiroidotomía con aguja, con cánula, una traqueostomía, o lo que les decía también, la intubación retrógrada. Ya posteriormente en el manejo, por ejemplo, en el paciente que ya tiene una crico, o el ECMO, pero el ECMO ya sería un escenario muy, muy diferente, pues y sería como una charla totalmente distinta. Entonces el laringoscopio, este es el que les mostraba. Entonces pues acá tenemos uno con curva, listo. Y hay algunos que tienen este dispositivo, que uno lo presiona, y al presionarlo entonces hace, digamos que empuja
Y al empujar hace lo mismo de lo cuando yo estoy haciendo el empuje hacia los pies del paciente. Cuando yo hago esto me permite entonces poder tener como de una visualización más fácil de la vía aérea. Hay otros, entonces, estos son los dispositivos como el FROA que emiten una luz y permiten ver si está o no está en la vía aérea, porque si el tubo se fue por esófago, pues yo no voy a tener esta translucidez. Los videolaringoscopios hay diferentes, hay unos hiperangulados y otros que no son hiperangulados y hay diferentes marcas. Listo. Entonces, pero esto es básicamente lo que uno tiene que ver. Lo importante con el vídeo es que muchos son hiperangulados y entonces antes de pasar el tubo, uno le coloca la guía al tubo y al tubo le da la forma digamos, de la valva. Entonces, ¿por qué? Porque ese tubo, pues si yo estoy utilizando una valva hiperangulada, pues el tubo tiene que coger la misma dirección que está teniendo eso para yo poder finalmente pasar el tubo por ahí. Porque, ¿qué sucede? Si yo dejo el tubo recto y mi valva es hiperangulada, yo cuando esté intentando colocar el tubo, como él está recto, entonces va a terminar chocando con, por ejemplo, con esta parte de acá. Entonces, nuevamente, yo lo saco, le doy curva, con la misma curva que tiene, pues miren acá, miren que hay algunos que tienen una curva más pronunciada y eso entonces ya va a permitir finalmente que yo ingrese a la vía aérea, porque es que eso es un error frecuente que entonces no le colocan la guía, el tubo continúa recto, el tubo no tiene la forma de la valva y terminan chocando en la región posterior y que el tubo no pasa. Listo. Las máscaras laringeas hay también entonces de diferentes generaciones, dependiendo entonces si tiene o no tiene también, por ejemplo, para pasarle la sonda, pues, para el manejo también entonces de la sonda gástrica, o también los pacientes que tienen la opción de que pues uno los coloca y por ahí finalmente les coloca eh, una guía y después ya con la guía en la vía aérea, entonces uno puede finalmente haciendo, pues pasar el tubo, posteriormente pues retirando la máscara laringea. Entonces digamos que lo que les mostraba, algunos que tienen puertos de aspiración gástrica, un bloque de mordida. Y otros tiene acá, esto es aquí, lástima que está chiquito, pero por ejemplo por acá se pasa la guía allí sale por este punto y ya después retiramos entonces este dispositivo y por sobre la guía pasamos entonces el tubo. Y algo muy similar puede pasar también, pero aunque no sería tanto como eh, escenario de urgencia, sino más bien escenarios en UCI, donde nosotros, digamos, un paciente que tenga un tubo 6,5 o 7, pero el paciente esté con mucha resistencia en el ventilador, yo lo quiero cambiar a un tubo 8, entonces yo lo que hago es que a través del tubo le paso, le puedo pasar un buggy, por ejemplo, le puedo pasar sí, un intercambiador de tubo, porque hay unos dispositivos que se llaman específicamente intercambiador de tubo, le coloco el intercambiador, le retiro el tubo y por ahí entonces coloco el siguiente tubo pues al que yo quiero utilizar. Este algoritmo ya se los había mostrado en otra charla y vamos a ver, acá era lo que el escenario del paciente en el que lo intubé pero no lo puedo ventilar. En ese escenario, entonces desconectar el filtro, digamos, desconectarlo de la máscara, conectar un BBM y ver si de pronto, pues, perdón, colocar una bolsa y ver si de pronto con la bolsa sí me ventila. Eh, Otra opción es entonces, ya hice eso y no funcionó, entonces lo que hago es que le coloco un catéter de succión a través del tubo y aspiro, porque pues en el caso de escenario de que el paciente estuviese obstruido con moco o con sangre. Puedo también, en caso de que no mejore, entonces si tengo un fibrobroncoscopio, paso el fibro por el tubo y miro a ver si hay una causa tratable. O si no, pues si no está obstruido el tubo y la tráquea, yo tengo que pensar en otras cosas. Está en broncoespasmo, tiene neumotórax, tiene una causa quirúrgica o tiene alguna otra cosa que me esté alterando como la oxigenación. Entonces son cosas que uno tiene que pensar
probablemente el fibro no lo, pues muchos no lo van a tener como disponible, pero sin embargo, pues uno sí lo puede desconectar del tubo, le puede pedir una radiografía para ver que no tenga un neumotórax y ver que no esté como en broncoespasmo también, auscultando al paciente. Y pues uno también puede desconectar al paciente del ventilador y simplemente darle con la bolsa a ver si ventila o no ventila. Eso ya acá en cuanto a la parte en general de la vía aérea, pues desde el punto de vista anatómicamente difícil. Para hablar ya finalmente de la vía aérea fisiológicamente difícil, es que NUSI, ese es un término que pues, se comenzó a acuñar recientemente, pues, es un término relativamente nuevo, no lleva muchos años, y es que todos los pacientes en las unidades de cuidados intensivos suelen ser fisiológicamente difíciles, es decir, tienen alteraciones fisiológicas que colocan al paciente en mayor riesgo de colapso cardiovascular con la intubación y de que hagan paro y con la ventilación con presión positiva. Yo les había mencionado en otra charla de cómo cuando uno intuba un paciente, uno le aumenta, digamos, la poscarga al ventrículo derecho, pues porque aumento la presión intratorácica y al aumentar esa poscarga, digamos que en un paciente, pues eso puede llevar finalmente a un colapso cardiovascular. ¿Listo? Entonces, digamos que eh, ah, han salido como últimamente como varias recomendaciones en cuanto a esto. Y hay diferentes guías, la última se publicó el año pasado sobre vía aérea fisiológicamente difícil, y acá, pues de la Sociedad del Manejo de la Vía Aérea nos dicen, preoxigenar con cánula nasal de alto flujo por al menos 3 minutos o 8 capacidades vitales. Es una de las sugerencias en el caso de que el paciente tenga una fisiología de hipoxemia. Si el paciente tiene una fisiología de shunt es un alvéolo que no ventila, pero sí perfunde, o es un paciente que tiene capacidad funcional residual, esos pacientes la preoxigenación idealmente hacerlos con ventilación con presión positiva con PIP. Sin embargo, en muchos escenarios eso no va a estar disponible y los pacientes deben estar preoxigenados en la posición, obviamente, lo más derecho, digamos, o lo más semisentado que se pueda. Y una de las opciones es hacer una intubación de secuencia retrasada, no una secuencia de rápida de intubación, sino que donde progresivamente se le va aumentando la sedación al paciente para poderlo hacer como de una forma como no tan agresiva y hacerlo un poco más retrasado, pues para poder, digamos, facilitar y que el paciente no haga tanta hipotensión. En el caso de hipotensión, evaluar los factores de riesgo, pues, y allá ahorita les hablo un poco como algunas de las recomendaciones que las resumo en otra diapositiva. Entonces, en hipoxemia y falla respiratoria hipoxémica, los pacientes en la UCI pueden tener patologías que limiten la prooxigenación, pues, que alteren una manera adecuada de oxigenar durante la intubación y que tengan patologías como la hipertensión pulmonar que altere la tolerancia al paso de una ventilación con presión positiva. Estos se preoxigenan y nuevamente en un paciente de 70 kilos, digamos que el bajar de una saturación de 95% les puede llevar aproximadamente, digamos que unos 7 a 10 minutos. Listo, en un paciente de 70 kilos normal. En un paciente que se encuentra, ahora, un paciente que sea obeso, digamos que ellos aproximadamente en 3 minutos o 2 minutos y medio ya comienzan a tener una saturación por debajo de 95 a pesar de tener una fracción de, digamos, de exhalación de oxígeno de 0,82. Es decir, se desaturan mucho más rápido que uno normal de 70 kilos. Y si el paciente está moderadamente enfermo, pues de pronto no lo hace tan rápido como el obeso. Sin embargo, pues una saturación, eh, um, digamos que ellos ya de entrada más bien entran con una saturación más baja y pues terminan teniendo una por debajo del 90%, digamos, en 5 minutos. El escenario más grave sería el escenario moderadamente o críticamente enfermo, que además sea obeso, en el que sería mucho más difícil entonces este escenario.
Si el paciente tiene un riesgo de saturación de bajo moderado, pues no hay como tanto problema y lo puede hacer como un paciente normal el tema de la preoxigenación. Pero si el paciente tiene un alto riesgo de saturación o tiene una hipoxemia refractaria, uno va a intentar mantener la respiración espontánea y probablemente vamos a intentar ya sea o intubarlo con dexmedetomidina o solamente con el paciente sedado o hacer una intubación despierto. Entonces, nuevamente se puede hacer con canal nasal de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva. Ventilación mecánica no invasiva en caso de que yo tenga que administrarle PIP. Entonces, considerar intubación despierto si voy a utilizar ketamina porque quiero intentar hacer una anestesia disociativa, estar listos igual porque algunos pueden tener una alteración en el, pues, digamos, en el patrón respiratorio que vaya a llevar a una intubación emergente o si se va a utilizar dexmedetomidina, también se puede considerar para una amnesia disociativa. En el caso de la hipotensión y choque, aumenta la mortalidad, listo, obviamente, y la definición de colapso circulatorio después de de una inducción anestésica o una inducción de sedación es que tengo una presión arterial media por debajo de 65 después de haberlo inducido, que necesite vasopresores o que haga una parada cardíaca. Estos pacientes mm, ¿cuáles son los que yo les tengo que echar ojo? Los que tienen antecedente de POC, una falla respiratoria aguda, que estén hipotensos antes de la intubación, que tengan un índice de choque elevado antes de la intubación, presión arterial sistólica sobre frecuencia cardíaca, una ausencia de preoxigenación, un SOFA elevado, una lesión cerebral o trauma, o factores de riesgo asociados al procedimiento, el uso de propofol. Si el paciente ya lo tiene hipotenso, no lo intube con propofol porque va a tener mucho mayor riesgo de que haga hipotensión, colapso y paro. Listo, entonces en esos escenarios vamos a idealmente utilizar otro tipo de sedantes. Otros factores de riesgo entonces sería múltiples intentos de intubación y de saturación durante la intubación. En esos escenarios, entonces, evaluar si el paciente es respondedor o no respondedor a volumen. Si es respondedor a volumen, le administramos de 250 a 500 cc. Si ya tiene sobrecarga, le pongo 250. Si tiene alto riesgo de colapso cardiovascular, preparar la infusión de vasopresores, conectarla y tenerla lista. Listo. Si el paciente no tiene central, no importa, se prepara y se puede administrar por vía periférica. Listo. Idealmente se puede colocar, si es una enfermera que tenga un poco más de experiencia, lo puede colocar ya sea con un yugular externo o en la fosa antecubital también se puede administrar. Listo. Si el paciente hace choque, entonces o tiene alto riesgo, entonces la dosis de los agentes de inducción debe disminuirse a un 10% de las dosis estándar o podemos hacer una secuencia retrasada en que se va administrando lentamente los sedantes para evitar que el paciente, digamos, se choque y, digamos, utilizar la dosis mínima necesaria. Evitar midazolam da mucha hipotensión y siempre considerar ketamina o etomidato, esto también lo recomiendan en las guías de vía aérea fisiológicamente difícil en la UCI del año pasado. Acá lo que ya les explicaba, obviamente, la hipertensión pulmonar, si el paciente tiene una falla derecha, el aumentarle digamos, la presión intratorácica aumenta la poscarga del ventrículo derecho, disminuye el gasto del derecho, aumenta el consumo miocárdico del derecho, hace una falla derecha y por interdependencia ventricular hace una falla izquierda y finalmente terminan haciendo una parada cardíaca. En estos escenarios, entonces, líquidos con mucho cuidado, pero igual tengo que precargar el derecho, considerar vasodilatadores pulmonares que muchas veces no van a estar disponibles, preparar vasopresores, probablemente voy a utilizar la vasopresina porque la norepinefrina tiene receptores pulmonares, la vasopresina no. Y eso entonces, pues, para evitar generar mayor vasopresión, pues, perdón, mayor vasoconstricción pulmonar. Evitar, esto es lo más importante, evitar hipoxemia e hipercapnia. La hipoxemia genera vasoconstricción hipóxica, empeora la hipertensión pulmonar, entonces estos pacientes tienen que estar muy bien oxigenados y tienen que evitarse la hipercapnia también porque produce vasoconstricción.
y ventilar finalmente el paciente con presiones medias de la vía aéreas que se encuentren bajas. Y esto es muy importante porque finalmente estos pacientes pueden llegar, si no se manejan bien, a hacer isquemia miocárdica y parada cardíaca. Si el paciente tiene un TEC, el TEC es muy importante, que el flujo sanguíneo cerebral es muy sensible a cambios del CO2. Nuevamente lo que hemos hablado previamente, si el paciente tiene un CO2 bajo, favorezco isquemia; si tiene un CO2 elevado, favorezco vasodilatación. Yo lo que voy a intentar es mantener el paciente siempre, pues al menos durante el proceso de la intubación, eucápnico y con un oxígeno normal, para evitar entonces esos cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, una sedación inadecuada puede empeorar la hipertensión endocraniana y aumentar la PIC. En este escenario de TEC, digamos que una opción podría ser el propofol, porque pues mantiene mm, el flujo sanguíneo cerebral, pero también el etomidato es seguro y la ketamina es muy buena opción también. Cuando se ha comparado succinilcolina y rocuronium en el escenario de TEC, la succinilcolina puede en algunos estudios llegar a empeorar la mortalidad. Listo, entonces en esos escenarios, esto es como son las consideraciones a tener en cuenta. Y ya eso era como lo que les traía finalmente, pues del tema de vía aérea difícil y vía aérea fisiológicamente difícil, que no es un escenario fácil en las unidades de cuidados intensivos, porque la tasa de infartos asociados y bueno, a sedación uno los ve frecuentemente. Digamos que el no hacer un abordaje adecuado de los medicamentos utilizados y el no tener en cuenta cuál es la fisiología que tiene el paciente y hacer una sedación como se ha visto pues en muchos escenarios como una receta de cocina, termina empeorando los desenlaces del paciente, empeorando la mortalidad. Última cosa también para mencionar, nuevamente, el primer intento tiene que ser el mejor intento, porque si eso, digamos, uno muchas veces los ve cuando los intuba cómo va el líquido, muchas veces abdominal, siendo regurgitado, a pesar de haber puesto previamente y haber hecho aspirado y haber colocado sonda gástrica y haber hecho aspiración. Muchas veces los pacientes se pueden regurgitar y es mayor el riesgo de regurgitación a medida que vamos aumentando pues el número de intentos. Y una broncoaspiración en un paciente en choque pues va a aumentar también el riesgo de mortalidad. Y muchas veces uno no va a ver nada, pues muchas veces uno hace la laringoscopia y no ve nada, y siempre tener en cuenta las otras estrategias. El problema más grande que aumenta la mortalidad es digamos, la reverberancia y el volver a hacer lo mismo en cada intento. Eso pues empeora desenlaces, porque pues si ya lo intenté una vez y no sirvió, yo tengo que pensar rápidamente en otro intento. Como les decía la guía en los pacientes críticos, si yo intenté la laringoscopia directa y fallé, ya en el segundo intento tengo que estar haciendo algo diferente. Listo, ya sea pidiendo el Google, pidiendo ayuda, eh, y siempre utilizar la guía. Aún así otra persona le diga, pues es que no sabe, pues porque está utilizando guía. Eso no importa porque es un paciente crítico y esto aumenta mortalidad. Eso era lo que les traía. No sé si hay preguntas.